La naturaleza no puede poseer agencia moral. Contrario, lo contrario es mucho más compatible con el ciervo de Darwin. Un mundo vivo natural altamente diverso puede acomodar el tipo de animal que tiene la capacidad de responsabilidad moral y elección. Después de todo, entre todos los seres vivos de la Tierra, entre todas las diferentes especies, ya existen enormes diferencias, aparte de los seres humanos. Quiero decir, el pez es muy diferente de un pájaro, la ballena es muy diferente de un ratón. Así que claramente en el mundo natural, independientemente de cualquier conversación sobre invención divina o diseño inteligente o cualquier cosa, uno acepta perfectamente el hecho de que hay diferencias, que los animales difieren entre sí de manera significativa, y que estas diferencias permanecen bastante estables durante periodos de tiempo bastante largos. Sí, hay evolución, pero también hay estabilidad. Un caballito de mar, por ejemplo, es muy diferente de un puma, pero ambos están sujetos a las leyes evolutivas. ¿Por qué entonces no sería posible que los seres humanos hayan surgido de un proceso regido por esas mismas leyes generales con atributos y capacidades que son muy diferentes de los que poseen los demás animales? Su capacidad para tomar decisiones originales, por libre albedrío y responsabilidad moral, podría ser una parte tan importante del orden natural como la capacidad de los caballitos de mar machos para transportar a las crías, y al igual que otros animales, cuando generalmente es la hembra, hace esto. Los ambientalistas no solo hablan de la salud del ecosistema, sino que tanto los defensores de los derechos de los animales como los ambientalistas imploran a los seres humanos que se comporten de manera adecuada, que cumplan con los estándares de moralidad. De hecho, ese es un gran tema de la película de Al Gore, Una verdad incómoda, que esto es cierto, que se trata de un problema moral. Ahora, si vas a llamar a la cuestión moral, eso tiene ciertas implicaciones. Significa que los seres humanos están sujetos a la ley moral. Observe que la mayoría de los activistas por los derechos de los animales, los defensores, los liberacionistas de los animales no salen y predican a los animales. No imploran al león que sea más amable con la cebra, como tú le das a la nuestra la cebra. No conozco a ningún defensor de los derechos de los animales o de la liberación animal que otorgue a los animales el tipo de responsabilidad moral que le dan a los seres humanos. Al afirmar que los animales tienen derechos, implican que los seres humanos tienen la responsabilidad de respetar y proteger esos derechos. No hacen lo mismo con otros animales. No van a los animales y afirman que necesitan respetar los derechos de otros animales. No se habla de eso en el movimiento por los derechos de los animales, lo que sugiere con mucha fuerza que dentro de ese movimiento en sí, y que en general el movimiento ambientalista, hay un reconocimiento de que los seres humanos son diferentes del resto del mundo animal. Y que su diferencia consiste principalmente en tener agencia moral. Es decir, en tener la capacidad de hacer lo correcto y lo incorrecto, y la responsabilidad de hacerlo primero. Esto es algo que no atribuyen a los animales. Ahora, algunas personas sostienen que eso solo muestra que, si bien los animales pueden no tener agencia moral, podrían ser pacientes morales. En otras palabras, podrían ser sujetos de preocupación moral. Y no hay nada en lo que argumenté que lo niegue. Pero, por supuesto, la pintura puede tener el mismo estatus que estar sujeta a preocupaciones morales. Si fueras a cortar la Mona Lisa, estarías realizando algo deplorable, moralmente, ya sabes, bastante obsceno, y sin embargo, nadie quiere argumentar que la Mona Lisa moral, la pintura, tiene derechos.
Resulta que es el tipo de objeto valioso que impone ciertas responsabilidades a los seres humanos para tratarlo de cierta manera y con cuidado y consideración. Y así, el hecho de algunas cosas y el estatus como paciente moral no parece sugerir en absoluto que tenga ningún derecho. Puede tener ciertas implicaciones sobre cómo debemos lidiar con ese tipo de cosas y cuáles son nuestras responsabilidades morales. Pero la estrella derecha es solo una porción muy pequeña del universo moral. Incluso en nuestras propias vidas, cuando nos relacionamos con nuestros padres, nuestros amantes, nuestros amigos, nuestros vecinos, rara vez mencionamos los derechos. Mucho más hablamos de responsabilidades y consideraciones y de tener ciertas formas de tratar a las personas por lo que merecen, no por sus derechos. Si, por ejemplo, tratas a alguien cercano a ti sin tener en cuenta sus logros, y se te considera un ser humano insensible. Eso no tiene nada que ver con los derechos. Tiene que ver con ciertos estándares de conducta adecuada que estás descuidando. De nuevo, es la agencia moral la que da el derecho, la que da lugar al fenómeno de los derechos en una comunidad. Porque es el único lugar donde otros seres, otros humanos, tienen la capacidad de elegir entrometerse en ti. El resto de la naturaleza no tiene esa opción. Si un mosquito te ataca, incluso puede ser mortal, pero no es una violación de tus derechos, porque un mosquito no tiene la opción de respetar tu agencia, tu independencia, tu libertad. Simplemente actúa como debe en virtud de su cableado. Los seres humanos, por otro lado, que te roban, te secuestran o te asaltan, están abiertos a la crítica moral porque podrían haber hecho lo contrario. Eran libres de no hacer lo intrusivo que hicieron. De hecho, este es generalmente el caso con casi todas las evaluaciones históricas de nuestro pasado y nuestros mayores. Miramos lo que hicieron y nos preguntamos, ¿podrían haberlo hecho mejor? ¿Podrían los amos de los esclavos en el sur de Estados Unidos haber evitado convertirse en tales amos? ¿Podrían los nazis haber evitado ser asesinos? ¿Podría la esposa de Mussolini evitar ser los brutos fascistas que eran? Estamos hablando de seres humanos que han actuado de ciertas maneras que algunos de nosotros consideramos incorrectas. Y una de las razones por las que los culpamos es que concebimos que tienen la capacidad de haber elegido hacer lo correcto, pero no lo hicieron. Esto no parece aplicarse en ninguna parte del mundo animal. Aunque podríamos reprender a nuestro perro por defecar en el medio de la sala de estar, no es un problema moral. Es más una cuestión de entrenamiento, de desear que el perro se comporte de manera diferente. Y sí, hay una cierta área de ambigüedad cuando se trata de mascotas, porque las mascotas son aquellos animales que se han incorporado tanto a la forma de vida humana que a veces es muy difícil distinguir entre la parte humana de ellos y la parte animal de ellos. La gente tiene sanitarios para mascotas. Hollywood tiene grandes funerales para mascotas. Y damos nombres a las mascotas, que es muy parecido a lo que hacemos con los seres humanos. Les damos nombres, los tratamos como individuos en lugar de simplemente como miembros de una clase. Pero es discutible que todo esto es un poco de una vida de fantasía que vivimos con nuestras mascotas, porque se comportan de alguna manera.